Ahora bien, debemos entender de que el ser humano fue creado para que tuviera una relación con su creador. Y nosotros tenemos que una relación con el creador. Presten atención. Ustedes deben saber que Jesús es que Barbelón y él tiene un nivel de conciencia muchísimo mayor al de nosotros. Él pertenece que a la eternidad, al mundo de la emanación. Lo mismo pasa con Jehová nuestro Dios. Ellos pertenecen que al mundo de la emanación, al mundo de Emanuel, emanar, emanación. Emanuel, Dios con nosotros, el mundo de qué? De la emanación. Él pertenece al mundo donde todo está unido, donde todo está en uno. Y luego viene a la realidad y todo se separa. Pero Jesús pertenece a ese mundo, el mundo de la emanación. Y ustedes deben saber que ellos son seres andrógenos. ¿Qué es un ser andrógeno? Un ser andrógeno es que él tiene que parte masculina y parte femenina. Y son que seres andrógenos. Es realidad. Entonces, Jehová y Yeshua son qué? Son padre e hijo y son inseparables. Ellos son inseparables. Así como tu Biblia tiene que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, asimismo ellos son qué? Inseparables. Jehová y Jesús son inseparables. Tu Biblia no se puede separar. Por eso la Biblia tiene dos partes, pero al final es un libro. La Biblia es un libro. La Biblia es un libro. Tiene que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si tú dices, no, es que yo amo a Jesús, pero no amas a Jehová nuestro Dios, Jesús mismo te va a decir, amigo, yo tampoco te amo. Así son las cosas. Si tú no amas al Padre, no puedes amar al Hijo. Es como si alguien te dijera, ven, te invito a una fiesta y tú tú eres un joven y tienes a tu padre. Y tú dices, sí, pero yo estoy con mi padre. ¿Puede ir mi padre? Él te dice, no, solamente tú. Jesús te dice, entonces yo tampoco voy. Tienes que invitarme a mí y a mi padre. Porque ellos son una unidad inseparable. Es realidad. Si tú dices, no, yo amo solamente a Jehová nuestro Dios. Imagínate tú donde fueras un padre, un ejemplo, un padre, y tú dices, no, yo tengo a mi hijo, y te invitan a una fiesta, y tú dices, amigos, gracias por invitarme a la fiesta, pero ¿puedo llevar a mi hijo? Ellos te dicen, no, tu hijo no puede ir. ¿Tú irías? Piensa, dime la verdad, ¿tú irías? La respuesta de la mayoría sería, no, porque yo no dejaría a mi hijo. Así pasa con Jehová nuestro Dios y Jesús. Ellos son inseparables. Así mismo ocurre con tu Biblia. Mira tu Biblia tiene el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y la Biblia es una y es inseparable. No, no puedes separar la Biblia, no puedes romperla por la mitad, porque la estarías insultando. Así mismo pasa con Jesús y con Jehová nuestro Dios. Por eso ellos dicen, Jesús dijo, mi Padre me envió. Mi Padre, ¿quién es el Padre de Jesús? Jehová nuestro Dios. Ellos son que inseparables, no se pueden separar. No se pueden separar. Y eso la mente debe tener el concepto de Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, y Jesús, su Hijo, abajo. Deben tenerlo que en la mente, en la mente. Y ellos son uno, en la realidad. Ellos son uno. Y luego está el hombre. Entonces, Jehová nuestro Dios y Jesús se enamoran del hombre. Y el hombre se enamora de su creador. Y el hombre se enamora de la mujer y la mujer se enamora del hombre. Es realidad. Recordemos que la mujer fue coronada como la madre de los vivientes, porque Eva es la madre del planeta y de los animales. Entonces hay una relación y la gente lo sabe. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que la iglesia forma la esposa de Dios. Sí, pero eso es de forma literal. Ya lo vamos a mirar. Es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces debemos entender eso, de que aquí le está hablando de que maridos amen. Presten atención a esto. Le está diciendo, maridos, le está hablando al hombre, maridos amen a sus esposas, a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia, amó al hombre, lo amó. ¿Por qué? Porque él tiene un nivel de conciencia mucho mayor al nuestro. Y él, como es un Dios de dioses, él se enamora de un Dios porque Adán es un Dios. Y Jehová es el Dios de dioses. Es el Dios de dioses. Entonces, el Dios de dioses se enamora de un Dios. Y el Dios se enamora de un alma. ¿Por qué? Porque la mujer es el alma. Y el alma se enamora de los seres que están bajo su cargo. Y así funciona eso. Y eso es de manera literal, sino que las personas no lo toman de forma literal. Y esto sí es de manera literal. ¿Por qué? Porque vemos que Jehová y Yeshua son ¿qué? Son seres andrógenos que tienen parte masculina y parte femenina. Es realidad. Entonces decimos que Adán, Dios creó a Adán y le dio la función de ser padre de los seres. Y a Eva, el problema aquí es que nosotros conocemos el nombre de Adán y de Eva, pero ese no es el nombre original de Eva. El nombre original de Eva es Vivi. ¿Por qué? Porque ella es madre de los vivientes. Entonces, Adán tiene que cumplir el rol que Dios le dio con todos los seres, que es ser el padre. Por eso Adán tiene la responsabilidad de ¿qué? De alimentar a los animales como si fueran sus hijos y asumir ese rol de ¿qué? De ser un dios. De ser un dios. Recordemos que Dios, cuando creó todo, le entregó todo a Adán. Luego Dios formatea el mundo y aparece que Noé y su esposa, y Dios vuelve y le entrega todo a Noé, porque Noé es otro Adán. Y le dice, mira, te entrego todo. Y es responsabilidad de Noé que alimentar a todos los animales, porque él es el padre de los animales, él es un Dios, él es un Dios. Luego tenemos a Bibi, que es Eva, Bibi, madre de todos los vivientes. Entonces, y aquí es donde el hombre entra en un choque con la mujer, porque muchas veces las mujeres se vuelven más espirituales. Y ese es el deber de la mujer, volverse más espiritual. Pero tiene que hacerlo para Jehová nuestro Dios. Cuando la mujer es lo más espiritual para Jehová nuestro Dios le despierta en ella el espíritu de quién? De Vivi. Vivifica su espíritu. ¿Para qué? Para que ella entre en contacto con los animales. Entonces muchas veces el hombre se confunde y dice, uy, mi esposa se volvió bruja, porque habla con los animales. Cuando no, el hombre no debe pensar así, sino que al contrario, debe decir, has evolucionado espiritualmente. ¿Por qué? Porque se volvió una diosa. Y que ella hable con los animales es perfecto. Porque ella está recuperando su qué, su parte de Vivi, como madre de los seres. Ella está cumpliendo su rol original. Lo mismo pasa con el hombre. Pero cuando el pastor dice, uy, es que no, hubo un hermano que se volvió chamán, ya habla con los animales y lo ven como brujería. Y Jehová dice, los pastores se me han vuelto ¿qué? Inútiles. Los sacerdotes se me han vuelto ¿qué? Inútiles. Los ancianos de los testigos de Jehová se me han vuelto inútiles. Los rabinos se han vuelto ¿qué? Inútiles. ¿Por qué? Porque el hombre debe estar pendiente de ¿qué? De la creación de Dios, porque para eso Dios lo creó. ¿O no? Dios no creó el caballo, Dios no creó el toro, Dios no creó la vaca, Dios no creó la oveja. Y el hombre se le entrega todo y ¿qué hace? Descuida todo lo que Dios le dio. Es realidad. Adán no sirve para nada. Y los pastores, no, es que, ay, se levantó un hermano y ya habla con los animales y los alimenta y es malo. Pero ¿por qué? Si al contrario, se está demostrando amor por los seres que Dios creó. Esa persona ama más que un pastor, ama más que un sacerdote, ama más que un anciano de los testigos de Jehová, ama más que un rabino, ama más. ¿Por qué? Porque
ya despertó en conciencia y dijo, no, Dios me dio el rol de ser un Dios. Yo tengo que cuidar a los seres, tengo que alimentarlos, cumpliendo que es su rol de Adán. Lo que ocurrió con Noé. Noé literalmente se volvió un segundo Adán, él cuidó a todos los animales, los llevó en el arca, él amó a los animales, amó a los otros seres que eran de su otra especie, los amó. Y Dios está probando a los humanos en algo tan pequeño. Dios amó en algo tan pequeño que el ser humano no ha pasado la prueba. Demuestra no tener amor. Dice, no, matémonos unos a otros y derramemos sangre. Y empiezan aquí a matarse entre humanos y empiezan a dañar el ambiente, a lanzar bombas. ¡Buf! Dañan el medio ambiente. Los animales tienen que sufrir. Dios no sufre. Dios también sufre porque Dios creó a todos los animalitos y los hizo que inconscientes para que el ser humano fuera el consciente de ellos. Por eso nosotros tomamos las decisiones por los animales. Pero ¿qué hace el hombre? Empieza a envenenar el medio ambiente. ¿Empieza qué? A matar a los animales. Cuando el ser humano sí puede vestir de piel de animal, claro, pero tiene que hacerlo de una forma controlada. Primero permitir de que el ser viva cierto tiempo y luego utilizar su lana. Entonces, cuando el hombre despierta en conciencia, eso le ocurre a la mujer. Empieza a hablar con los animales y los pastores dicen, tengo una hermana que se volvió bruja. ¿Por qué empezó a hablar con los animales? Pero, a ver, pastor, ¿qué mal te ha hecho ella? Ninguno. No seas ignorante, no seas inútil, porque Dios se enoja. Porque tú empiezas a afligir a esa mujer diciéndole, tú eres una bruja. Y Dios te va a decir, pastor, cierra la boca porque tú no sabes lo que estás diciendo. Esa mujer tiene un nivel de conciencia mayor al tuyo. Es tanto el nivel que ella ya puede hablar con los animales. ¿Es bueno o es malo? Es bueno porque está recuperando su nivel de conciencia de Eva, de Vivi. Se vivificó su espíritu. Tiene otro nivel de conciencia mayor al tuyo. Tú no puedes ni siquiera hablar con los animales. Debería darte vergüenza. Cuando los animales son los seres de Dios. Debería darte vergüenza tú como pastor que no sabes ni siquiera hablar con los animales. Debería darte vergüenza. ¿Eres un pastor de Dios? No lo demuestras. Vives encerrado en una jaula. No lo demuestras. Porque Dios creó todos los seres. Es realidad. Lo mismo pasa con Adán. Adán tiene que recuperar eso. Y ellos que toman control del planeta y alimentan a sus hijos, que son los animales. Los animales. Es realidad. Y Dios, al final, Adán forma una mujer. Todos forman como una mujer. Y esa mujer es la esposa de Dios. Es la esposa de Dios. Es la esposa de Dios. Es realidad. ¿Por qué? Porque Dios se enamora del Dios. ¿Y por qué? Porque Él es un Dios de dioses. Él está por encima de Adán. Adán apenas es un Dios. Eva es una diosa. Pero el hombre recupera esa conciencia. Esa conciencia. Dice, uy, no, yo empiezo a alimentar a los animales. Porque es el deber del hombre. Cultivar la tierra, trabajarla, expandirla, hacer frutos en toda la tierra. En toda la tierra hacer frutos. Para que los animales puedan comer. El mono pueda tomar una banana de donde sea. Y cohabitar con ellos. Es el deber de qué? De Adán. Pero no, el hombre que hace, se aísla. Planta una cantidad de cemento y los animales no pueden pasar por ahí. ¿Por qué? Porque su pelaje no es adecuado para eso. Entonces lo que el hombre tiene que hacer es que hacer árboles, hacer la carretera claramente para los carros y planta árboles. Recupera su conciencia de Adán. Alimenta a los animales, que son sus hijos. Vivi, madre de los vivientes. Y el hombre, al final se vuelve ¿qué? Todos los hombres formamos como una mujer, que es la iglesia. Se supone que eso lo tiene que hacer la iglesia. La iglesia, se enamora de Dios. Eso es lo que hace, la iglesia se enamora de Dios. La iglesia se enamora de Dios. Se enamora de Dios. Tiene una relación. Una relación. Decimos que es una relación simbiótica. Simbiótica. Ese es el nombre que Dios le pondría, una relación simbiótica. Pero para nosotros es una relación sexual y amorosa con el Creador. Es la realidad. Es una relación sexual y amorosa con el Creador. Es realidad. Es realidad. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos del 17 al 19 diciendo, y Él es antes de todas las cosas,
Hablando de quién, de Jehová nuestro Dios y Jesús. Ellos pertenecen ¿a qué? A la eternidad. Ellos no pueden morir. Ellos no mueren. Ellos son eternos. Ellos son eternos. Ellos no pueden morir. Ni Jehová nuestro Dios ni Jesús. Porque ellos pertenecen al mundo de la emanación. Ellos no pueden morir. Y Él es antes de todas las cosas. Mire, de antes, Jesús es antes de todas las cosas. Imagínense en eso. Antes de crear todas las cosas, Jesús ya estaba. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo subsiste ¿en dónde? En el amor. Por eso ellos son el mandamiento del amor. Subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces la iglesia es una mujer. Está llena ¿qué? De hombres, de mujeres, de familias y de los animales. Y Jesús es que la cabeza, el esposo de la iglesia. Lo mismo pasa con la nación de Israel. Primero Dios escogió a Israel, pero Israel no ha demostrado ese rol de ser una buena esposa. Y por eso Dios lo desechó. Lo desechó. Y Dios está buscando ¿qué? Una nueva esposa. Y por eso me envió a mí, porque yo soy el encargado de ¿qué? De formar la esposa del heredero, que es Jesús. Yo soy el encargado de formar la esposa del heredero. Porque hasta el momento no hay esposa. No hay esposa. No hay esposa. No hay ninguna iglesia que haya dicho, yo voy a cumplir todos los roles de una esposa. No hay ninguna iglesia que pueda decir eso. Ni el Vaticano, porque Dios, no le voy a mentir, Jehová nuestro Dios abomina, le da asco el Vaticano. A Jehová nuestro Dios le da asco el Vaticano. Y Dios va a destruir el Vaticano. No le estoy mintiendo. Yo les digo la verdad. La Biblia la llama la gran ramera. ¿A quién? Al Vaticano. Yo les digo la verdad. La verdad duele muchísimo, pero yo les digo la verdad. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es primero, primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase en toda la plenitud. Entonces todos vivimos dentro del cuerpo de Jesús. Y dentro del cuerpo de Jesús está el alma, que es la iglesia, que somos nosotros. Es como si viviéramos dentro de Jesús. Y dentro de Jesús estuviera ¿qué? Su esposa. Y así ocurre siempre. Así ocurre siempre. Dentro del hombre hay una mujer. Dentro de la mujer hay un varón. Así ocurre siempre. Porque esa es la naturaleza. Nosotros también somos seres que andrógenos. Entonces, ya vemos de que la iglesia es una mujer femenina. Pero la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Dios. La esposa de Dios. Y Dios al hombre, al varón, le entregó una esposa para que pudiera entender a Dios. Y el deber del hombre como esposo de Dios, como esposa de Dios, ya hablamos de que de manera grupal, todos los hombres de una manera grupal formamos que una esposa de Dios. El deber de la esposa es alimentar al varón. Es decir, tú buscas una mujer y la mujer en su rol, que ella sabe cuál es su rol, ella dice yo tengo que cocinar, yo tengo que hacer aseo, yo tengo que hacer todo. La mujer lo sabe. ¿Cuál es su rol? El rol de una mujer. Entonces el hombre tiene que entender cuál es el rol con su creador, que es el de volverse de una esposa. Entonces el deber del hombre es que alimentar a Dios. Y tú dirás, recordemos que el título de ese video es que la ilusión de que Dios no nos necesita. Y la realidad es que Dios sí nos necesita porque nosotros hacemos parte de la esposa de Dios. Y la esposa de Dios tiene el deber de alimentar a Dios. Y ahí donde el hombre tiene que empezar a alimentar a su creador, a alimentar a su esposo. Entonces tú dices, no, Dios primero, escuchen eso porque Dios lo hace primero. Dios primero bendice al hombre. Dios lo bendice monetariamente, con joyas, oro, plata, y el hombre le da a Dios una bendición. Le sacrifica una oveja, un toro, un buey. Recordemos que esas ofrendas se queman. Entonces, Dios se alimenta de la energía. Dios, para crear todo, utiliza ¿qué? La energía. Porque todo es energía. Las vacas es energía. Todo es energía. A diferente frecuencia. Entonces, Dios envía la energía. Todo viene de ¿qué? Del mundo de la emanación. Y llega aquí a la tierra. Y el hombre y la mujer, porque son una sola carne, por eso son seres andrógenos, son una sola carne.
sacrifican a Dios y envían una parte. ¿Por qué? Porque Dios te dice, mira, yo te envío 90% y tú me tienes que dar el diezmo. Y el diezmo es el 10%. Dios te pide solamente el 10%. Y tú se lo envías a Dios en manera de qué? De energía, que es quemando un toro, un buey, una oveja, a manera de energía para que Dios se alimente. Y Dios se alimenta de esa energía. Dios se alimenta. Entonces Dios te envía un sacerdote, un pastor, un rabino que sepa hacer altares de Dios para sacrificar. Yo te puedo enseñar a hacer qué? Altares para sacrificar. Los altares se hacen altares de piedra, se cubren con cal, se cubren con cal. Y ahí se escriben los mandamientos de Dios. No amarás a Jehová el Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Guardarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Escriben en el altar. Y luego parten el buey en trozos y lo queman totalmente quemado. Es una ofrenda de holocausto o ofrenda de paz. Tú le dices, Dios, yo estoy guardando tus mandamientos, he reconocido que Jesús vino a morir por mí. Yo te agradezco porque gracias al sacrificio de Jesús, nos extendiste el tiempo, la misericordia y quemas. Y todo eso sube a Dios, sube en forma de energía. Y eso vuelve a Dios. Mira lo que Dios está, mira cómo Dios es de humilde, misericordioso con los hombres. Dios te envía el 90% y luego te pide el 10%. Pero el ser humano ni así es agradecido con Dios, porque es una forma de ser agradecido. Y la mujer también tiene que decirle, esposo, Dios nos ha bendecido, tú también tienes que darle a Dios. No seas tacaño, porque muchas veces el hombre se vuelve tacaño con Dios y eso es vergonzoso. Entonces la mujer tiene que empujar al hombre o el hombre tiene que también recordar a la mujer, acordémonos de hacer sacrificio y deben ir juntos. ¿Por qué? Porque es una sola carne. Deben hacerlo todos juntos. Ahora bien, ¿qué pasa si el hombre es agricultor y dice, yo solamente hago esto, yo no puedo quemar, porque esto no se quema? Entonces lo que el hombre hace es que dice, yo recogí todo esto y esta es la ofrenda de Dios. Yo cultivé bananos. Yo vendo el 90% de los bananos son para mí, pero el 10% aquí está, lo que es de Dios, y lo pones ante el pastor. Y tú dices, yo voy a comer una parte de la ofrenda, tomas del 10% y empiezas a comer. Comes hasta que te llenes. Es una ofrenda a Dios, porque Dios está en tu estómago. Entonces Dios lo que hace es que toma esa energía y la manda al cielo, al cielo. Tú comes parte de la ofrenda, las verduras y los frutos no se comen, no se queman, sino que se comen, se comen. Y lo demás se lo das al pastor. El otro 10% se lo das al pastor para que lo distribuya en la iglesia y como él quiera. Si el pastor quiere comerse todas las frutas, que se las coma. Porque tú ya cumpliste con entregarlo. Ese era tu deber, entregarlo. Tú no tienes que prestar atención si él se las come él mismo, si él se la entrega a otra persona, eso ya no te importa. Tú cumples con entregar la ofrenda al pastor. Ya. Y ese es el deber de Dios. Ese es el deber del hombre, de Dios, que es Adán. El deber, ¿por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses y cumple el rol de qué? De una esposa que le sirve la comida a su marido. Es la verdad, así como tú dices, no, mi esposa siempre que llego a la casa me tiene mi comida. Así mismo tiene que hacer el hombre con Dios, servir la comida a Dios para que él coma, él se alimente de qué? De la energía que él mismo envía. El hombre vuelve y se la envía, pero el hombre se vuelve impío, que eso es lo que le pasó a Nimrod, le pasó a Salomón, que Dios le dio muchísimo, aunque Salomón sí ofreció, y eso lo vamos a ver más adelante, él ofreció muchísimo ganado y muchísimos toros y bueyes. ¿Por qué él entendió eso? ¿Por qué? Porque a Dios le da hambre. Dios es un humano como nosotros, sino que él tiene una escala mayor, él es mayor, él es el universo, y a él le da hambre como a nosotros. Por eso dije de que Dios tiene miedo. ¿Por qué? Porque él tiene miedo de él mismo. Él es muy fuerte, extremadamente temible. Él le da hambre. A él le da hambre. Entonces lo que hace el hombre es que enviarle energía. Energía. ¿Por qué? Porque al final toda esa energía tú comes y tu estómago lo transforma en energía. Y Dios se alimenta de energía. Dios también se alimenta de energía sexual. Digamos que tú dices, no, yo no quiero tener sexo con mi esposa, pero voy a hacer una ofrenda de placer. Tú lo puedes hacer. Entonces tú lo que haces es que invocas a Dios. Le dices, Jehová nuestro Dios. Y Jehová envía su parte masculina al hombre y su parte femenina a la mujer. Y los dos tienen relaciones sexuales. Y eso se vuelve que una ofrenda de placer. El hombre lo puede hacer. Puede hacer que una ofrenda de placer. Lo hace para Dios, pensando en Dios. Es realidad, lo hace una ofrenda de placer. El hombre lo puede hacer. El hombre lo puede hacer que ofrendas de caldos, puede hacer un caldo y ofrecerlo en una piedra
calienta la piedra y quema el caldo, y el caldo también sube a Dios. El hombre puede ofrecer muchas ofrendas a Dios. La Biblia también dice que el hombre puede hacer que arepas con incienso, las quema y suben a Dios. Todo eso son ¿qué? Ofrendas para Dios, porque sube en forma de energía y Dios se alimenta de la energía. La energía más fuerte es la sexual. La energía más fuerte es la sexual. Y el ser humano lo puede hacer. Puedes enviar que ofrendas de placer a Dios. Porque la energía más fuerte, el toro, el buey y la vaca también son energía para Dios. Es realidad. Entonces la iglesia se debe comportar de una manera como si fuera una esposa. Y es que la Biblia lo dice de forma literal. Si los testigos de Jehová dicen, no, es que nosotros somos la esposa, pero no están alimentando a Dios. Y Dios, ¿qué hace? Se muere de hambre. A Dios le da hambre. Y empieza ¿qué? A sentir hambre. A Dios le da hambre. Jesús siente hambre. Tú eso lo aprendes en el Nazareato. Y cuando tú eres nazareno te da unas ganas de comer, te da muchísima hambre. Y es para que tú entiendas de que Dios también siente ¿qué? Siente hambre. Y lo que pasa es que los masones, los Illuminatis, ellos saben de que Dios siente hambre. Pero ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, no, Dios, no te vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque no entendieron al Creador. Y creen de que Dios se alimenta de ellos de forma malvada. Como diciendo, ay, Dios nos creó a nosotros para alimentarse de nosotros. No, al contrario, es una relación simbiótica. Yo les dije, es una relación simbiótica, donde Dios envía la energía y crea los alimentos. Los alimentos los comemos nosotros. Nosotros al final, ¿qué hacemos? Nos alimentamos de Dios, ¿o no? Dios crea los alimentos. El hombre no los hace. El hombre simplemente los planta. Y nos alimentamos de Dios. Y luego Dios se alimenta de nosotros. Es una relación simbiótica. Y así el hombre puede alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque está haciendo el ciclo continuo de la vida. Va a vivir más tiempo. Es realidad. Es realidad. Porque si la persona se revela como le ocurrió a los masones y a los Illuminatis, ellos dicen no queremos nada con Dios, sino que vamos a servir a los demonios, y ellos alimentan a los demonios sacrificando humanos, cosa que Dios nunca ha pedido. Dios nunca pide humanos, nunca. Nunca pide humanos, nunca. Ni niños, sacrificios humanos, Él nunca pide. Él nunca pide. Nunca pide eso. Pero cuando empiezan a sacrificar a los demonios, es porque Dios les dijo, yo me alimento de la energía. Y la persona que hace se asusta. Dice, uy, Dios se alimenta de nosotros de nuestra energía. Y la persona se asusta y se aleja de Dios. Y dejan que Dios se muera de hambre. Y Dios luego se enoja. Y dice, ah, me querías matar de hambre, pero yo soy el Todopoderoso. Yo sí, yo acepto las ofrendas. Y yo me las como. Pero yo también puedo subsistir por mí mismo. Y Dios se enoja y castiga a la humanidad con hambre. Porque la humanidad está en una relación simbiótica con Dios, donde Dios envía la energía, se transforma en alimento, comemos nosotros y luego se la enviamos a Dios. Y Dios apenas pide ¿qué? El 10%. Por eso le dice ¿qué? El diezmo. Entonces, la iglesia que realmente quiera cumplir ese rol de esposa, tiene que comportarse como una esposa, literalmente a manera de escala. Y por eso los hombres dicen, venga, yo tengo vacas, yo tengo 20 vacas. Voy a escoger la mejor para ofrecérsela a Dios. Y buscas un sacerdote que te la inmole, que tenga las manos santas. La aparta en trozos, la queme, la mande a Dios, una ofrenda a Dios. Porque es el deber del hombre y de la mujer. Diciendo, no, venga, nosotros tenemos mucho ganado, tenemos mucho eso, tenemos mucho esto. Dios nos ha bendecido grandemente. Porque si la persona no lo hace, Dios busca y listo. Hay una persona que dice, no, Dios, yo sí lo voy a hacer porque yo te amo. La persona lo hace, Dios quita a la otra persona y le da el lugar tuyo a otra persona. ¿Por qué? Porque tú no estás siendo agradecido con Dios. Ese es el deber del hombre. Es realidad. Entendemos entender que la relación con Dios es una relación literal, donde Jehová es el esposo de la iglesia y el deber de la iglesia es alimentar a su esposo de forma literal. Literal, literal. La iglesia debe entender eso. Debe cumplir ese rol. Miren, Salomón entendió eso porque Salomón hizo el Nazareato. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 60 al 63 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos,
y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Esas son palabras de Salomón. Salomón hizo un nazareato y él entendió esto. Luego dice, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificios de paz. Vamos a entender eso porque ustedes dirán, no, es que Jesús murió en la cruz del Calvario y los sacrificios ya no son necesarios. Jesús vino para pagar la deuda de pecado, pagar la infidelidad de la iglesia. ¿Por qué? Recordemos si la iglesia tiene una relación amorosa con el Creador, la iglesia tiene una relación amorosa con el Creador, ella se vuelve que una esposa, pero luego ella empieza a sacrificar humanos y a sacrificar niños. Y Dios dice, yo no te he pedido eso, no hagas eso. Eso se llama que un acto de qué? De infidelidad. Y eso, Dios aparta a la iglesia y dice, tú ya no eres mi esposa, porque yo no te he pedido niños ni humanos. Nunca te he pedido que sacrifiques humanos ni niños. Y Dios mira eso como algo abominable, le dan ganas de vomitar. Dios dice, ¿qué le pasó a mi iglesia? A mi esposa. Y Dios la aparta. Y Jesús es el que viene a reenamorar a la iglesia y a explicar todo cómo se debe hacer para Dios. Y él lo que hace es que atrae a la iglesia para él de nuevo. Por eso Jehová es el mismo Jesús. Y él atrae a la iglesia y perdona la infidelidad de la iglesia a través de la cruz del Calvario y la compra de los demonios. Por eso la iglesia, Israel, en un tiempo estuvo sacrificando a los demonios y sí, a los demonios, niños y mujeres, quemándolas y ofreciéndolas en sacrificio. Y se llama que un acto de infidelidad. Entonces lo que Jesús hizo fue que venía a la cruz del Calvario y limpiarle sus pecados para luego llevarla a Dios. Es realidad. Entonces dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz. Mira lo que sacrifica Salomón. No son sacrificios por el pecado, sino sacrificios de paz, donde tú le dices, Dios, estoy guardando tus mandamientos y yo reconozco que Jesús es tu Hijo. Quiero demostrarte que estoy en paz con tus mandamientos. Y envía un sacrificio de paz. Paz, no por el pecado, sino de paz. ¿Por qué? Porque hay varios sacrificios. Entiendan eso. Ofrendas de paz, de que yo soy en paz con Dios. No he quebrantado tus mandamientos, se han dado rectamente. Sacrificios de paz. Sacrificios de paz o de víctimas. Dice, los cuales ofreció a Jehová. Mire quién lo ofrece a Jehová, porque si tú lo ofreces a otro ser, se transforma en un demonio. Dios es el Todopoderoso. Solamente a Él deben sacrificar. Dicen, los cuales ofreció a Jehová. Mire la cantidad que le ofreció. 22,000 bueyes. 22,000. 22,000. Dejémoslo así. 22,000. ¿Por qué? Porque a Dios le da hambre. Dios le da hambre. Y Él se alimenta de la energía. Esto, cuando es inmolado, se sube acá y el fuego lo transforma en energía. Y Dios se alimenta de eso. Y Dios lo mira como su esposa está alimentando a Dios. Así funciona esto. En realidad, y Dios empieza a bendecir a su esposa. ¿Por qué? Porque es su esposa. Dios lo hace así. 152,000 ovejas. Entonces Salomón sacrificó esa cantidad enorme. Y tú dirás, ¿por qué él hizo eso? Porque Dios tenía hambre. A Dios le da hambre, como nosotros. Por eso es como si yo diera una orden dentro de mí. Yo digo, todos los que están dentro de mí van a sacrificar 22,000 bueyes y 22,000 y 120,000 ovejas. Y ellos queman esa energía. ¿En dónde? En el estómago. Y esa energía sube al cerebro. Y se me vuelve ¿qué? Energía. Yo digo, uff, siento esa energía. Uff, comí. Ya. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces lo que hace el hombre es que hacer subir esa energía a Dios. Yo sé que muchas personas se van a levantar a decir, es que yo soy ambientalista, pobrecito los animales, ¿por qué les hacen eso? No, al contrario, a los animales les agrada que sean sacrificados para Dios. ¿Por qué? Porque ellos se unen a Dios, se unen a Dios y Dios los creó. Al final tú también tienes que comer carne y la carne es deliciosa. Y si tú le impides, te vuelves un impío y le impides que Dios coma de lo que Él creó, Dios se enoja y dice, ¿quién es ese humano que se atreve a prohibirme de lo que es mío?
¿quién es este humano que se atreve a prohibirme de lo que es mío? Le dirá un ángel, quítenle la vida y llévenlo al horno de fuego por toda la eternidad. Nosotros no podemos prohibirle a Dios nada de lo que es de Él. ¿Por qué? Porque los animales le pertenecen a Él. Y Él dice, mira, 90% es para ti, Adán. A mí me va a hacer el 10%. El 10%, sí, el diezmo. 10%. Pero no está pidiendo nada. Dios está pidiendo ¿qué? El 10% es lo mínimo. Y aún así hay que rogarle al hombre para que lo haga. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Hay que rogarle a Adán para que lo haga, cuando Dios le da todo. Por eso, ustedes deben saber que el castigo del horno de fuego es por toda la eternidad, porque el hombre literalmente se está adueñando de algo que no es de él. El hombre solamente ¿qué tiene que hacer? Dios manda una orden, yo la ejecuto. ¿Por qué? Porque yo soy el administrador de las cosas de Dios. Eso es Adán, un administrador. Dios mandó a pedir ovejas, sacrifico las ovejas. Dios mandó a pedir toros, sacrifico toros. Dios mandó a pedir vacas, sacrifico las vacas. ¿Para qué? Para que Dios coma. Porque es energía para Dios. Tú para poder entender esto, porque yo estoy diciendo en palabras, pero tú lo quieres vivir, quieres conocer a Dios, haz el nazareato. Haz el nazareato. Y tú vas a conocer a Dios, tú vas a entenderlo. Es realidad. Y dice, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. De Jehová. Entonces Dios le está diciendo, ¿estamos en qué? En una relación donde Israel es mi esposa, ellos me alimentan a través de la energía, porque Dios se alimenta a través de la energía pura. Para que sea pura tiene que ser bueyes y toros engordados a propósito para Jehová. Es decir, que llegan, no, es que yo tengo un toro gordo especialmente para Jehová. Yo lo tengo apartado, yo le doy la mejor comida para Dios. Si tú dices, no, es que voy a sacrificar lo peor de mi ganado, Dios se enoja y ordena que te maten. Dios se enoja, Dios no recibe migajas, no le estoy mintiendo. Dios se enoja, Dios ordena que esa persona muera, porque está insultando al Creador. Si vas a dar, tienes que dar lo mejor de tu ganado, tienes que enviar a una persona que examine tu ganado y escoja lo mejor de tu ganado. Si no, salva tu vida y no des. No des, dices, no, yo después preparo una vaca, un toro y la voy engordando, quizá la mejor, y exclusivamente para Dios. Para Dios. Porque si la persona da con mezquino corazón, Dios lo golpea. Dios lo golpea y le dice, tú no me estás dando lo mejor, me estás insultando, mejor no des. Y luego preparas un toro, una oveja, exclusivamente engordada para Dios, la mejor. Por eso la ofrenda tiene que ser una ofrenda quemada perfectamente. Tiene que tener un cuidado delicado, porque todas son cosas santas. Ahora bien, mire lo que dice Salmos 50, versículo del 5 al 15, dice, conozco todas las aves de los montes. ¿Quién nos está diciendo? Jehová el Señor. Dice, yo conozco todos los animales. Conozco todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dios dice, todo es mío. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne o toros o beber sangre de machos cabríos? Dice Jehová, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Jehová le está diciendo a Israel, Dios dejó ese sistema no porque él necesite, o sea, no porque él llega a tener hambre, no les voy a mentir, él llega a tener hambre, pero él puede subsistir por él mismo, él es el todo, y Dios puede subsistir por él mismo, sino que él deja ese sistema para que el hombre aprenda a ser agradecido con Dios y entienda la relación que está con Dios. Pero Dios llega a sentir hambre, llega a sentir esa hambre en la realidad, y Dios quiere que el ser humano lo alimente, para que entienda de que hay una relación con el Creador, una relación amorosa, en la realidad, una simbiosis. Dios lo mira como una simbiosis donde Él envía la energía y aquí se transforma en materia, pero para nosotros es una relación sexual. Para poderla entender,
la entenderíamos a través del sexo. Pero para Dios es una relación simbiótica, donde Él envía la energía y nosotros se la devolvemos. En realidad, si el humano dice, no, yo no voy a dar nada a Dios, el hombre se vuelve un impío. Y Dios lo que hace es matarlo y lo envía al horno de fuego por malagradecido. Eso es lo que Dios haría. Y aquí Dios le dice, todos los animales del campo son míos. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. De Dios le pertenece todo. Pero Dios dejó ese sistema para que el hombre entendiera de que debe ser agradecido con su creador. Ahora bien, ustedes deben saber que las personas negras y las personas blancas nos complementamos. ¿Por qué? Recordemos que Adán y Eva fueron creados. ¿Y de ellos salió quién? Adán, perdón, Caín, que significa el adquirido de Jehová. Y también salió Abel. Caín fue el primero que empezó a ofrecer sacrificios a Dios. Pero Caín era que agricultor. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5 dice. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín es el primero que empieza ¿qué? A ofrecer a Jehová. Caín, porque Caín es el primogénito, es mayor que Abel. Entonces Caín tiene que dar el ejemplo. Él es el que arranca ofreciendo, pero él comete el error de sacrificar igual que su hermano, es decir, al fuego. Pero Caín no tenía que hacer eso. Caín tenía que comerlas. Las verduras se comen. Tú te comes las verduras, te las comes. Dice Dios, la ofrenda es para Dios, tú la envías. Entonces, lo que ocurre es que el ser humano tiene una energía aquí arribita que nosotros no la vemos porque pertenece a otra capa y envía la energía a Dios. La energía del estómago va a Dios. Tú solamente lo que es como enviarla a Dios. Te la comes y la envías a Dios. Es realidad. Y Caín y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, vemos de que Abel, que son los morenos, los piel roja, ofrecen lo mejor de sus ovejas, engordados, engordados. Y la ofrenda de Abel se quema, pero la de Caín no, la de Caín se come, él se la come. Se come la cebolla, se come el tomate, se come el pimentón, se come todo, se lo come. Y todo eso va a Dios. Las verduras se comen, las frutas se comen, incluso si son manzanas, peras y todo, se las come. Como una ofrenda a Dios. Dice, Dios, me como esa ofrenda en tu nombre. Y esa energía va a Dios. Pero Abel, que trabaja los toros, los bueyes, las ovejas, lo quema. Entonces, al quemar, va en el fuego, va a Dios, va a Dios. Por eso los negros sacrifican de una manera diferente. Los negros se comen la ofrenda, pero los morenos la queman, la queman. Así funciona esto. Abel y Caín ofrendan de una manera diferente. Es realidad. Entonces, Génesis capítulo 12, versículos del 7 al 8 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, tú y tu descendencia, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová. Mire, Abraham edificó un altar a Jehová, porque hacer un altar no es muy complicado, sino que hay que saber hacer las cosas y hacerlo con manos santas. Es decir, una persona que sea santa puede crear el altar. Si no es una persona que tenga manos santas, no puede hacer el altar porque el altar va a quedar sucio. Tiene que ser una persona que tenga las manos limpias, donde no haya pecado, no haya matado a una persona. Primero que todo, no haya matado a una persona. Segundo, no haya robado. No esté tocando mujeres fuera del matrimonio. Tiene que tener las manos santas, diciendo yo solamente toco a mi esposa, yo cocino, yo nunca he matado a una persona. Tiene manos santas. Es realidad. Tiene manos santas. Y él puede coger las piedras y ir forma esto, como una cama.
forma como una cama, y ahí quema el holocausto. Y eso se pinta con cal, se pinta de blanco, con cal. Y ahí se escribe los mandamientos. Amarás a Jehová el Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás el día de reposo. Escriben la ley y luego sube a Dios. Así se hace un altar. Tiene que ser altar de piedra. Tú dirás, uy, quiero que el altar quede con las piedras perfectas, cuadraditas. No, no se puede levantar herramientas sobre las piedras. Tiene que ser piedras sacadas del río o recogidas por ahí. Piedras totalmente naturales. Si tú dices, no, quiero que todas sean cuadradas, Dios se enoja. Dios se enoja duramente contigo, porque Dios manda que las piedras sean recogidas del río o sean recogidas naturalmente. Si tú pones herramientas sobre la piedra, ya el altar no sirve. El altar no sirve. Dice, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué es invocar? Simplemente tú te postras y oras, y dices, es una ofrenda para Dios, y Dios entiende. Él también, hay eventos donde Dios desciende y él es el que enciende el fuego a la ofrenda. Y eso sería genial, donde Dios te dará esa oportunidad, donde él mismo enciende el fuego. Job capítulo 1, versículo 5, porque Job también ofrecía, cada mañana, ¿qué ofrecía? Holocaustos a Dios. Pero recordemos que esas ofrendas no son por el pecado, sino que son con la intención de alimentar a Dios. Ofrendas de paz. Ofrendas de paz. Dios, no he cometido un error y yo reconozco de que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Esas no son ofrendas de pecado, sino ofrendas de paz. Para alimentar a Dios. Ofrendas de paz. No son por el pecado, porque por el pecado ya no se puede ofrecer ofrendas ni sacrificios. Ya no se pueden hacer eso. Eso es legal. Sino para alimentar a Dios. En la relación simbiótica con la iglesia. Y dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y Job alimentaba a Dios todos los días. Lo mismo pasa con los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas tenían que tener un sacrificio, creo que es en la mañana y en la tarde, si no estoy mal, no, creo que son 3 veces al día, me parece que son 2, tengo que reestudiar esa parte, pero entiendo que eran como que 2 o 3 veces, pero creo que era más bien 2, una en la mañana y la otra en la tarde, para alimentar a Dios. Era la realidad, porque Dios se alimenta de energía, Dios se alimenta de energía, como les digo, energía sexual también. También la energía sexual también. Eso es lo que voy a explicar más adelante. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 29, versículo del 13 al 14 dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para que pidiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo que recibimos de tu mano te damos. Este versículo me gusta muchísimo porque dice, de lo que recibimos de tu mano te damos. Entonces, Adán recibe todas las cosas de Dios y Dios le dice, mira, Adán, tú te quedas con el 90% y a mí me vas a dar el diezmo, el 10%. Y dice, de lo que recibimos de tu mano te damos. Es la forma en que Dios le permite a Adán ser agradecido con Dios.
Y las personas que dicen, no, es que no queremos ser agradecidos con Dios, Dios simplemente lo que va a hacer es cortarlas de la tierra. Dios ya no va a permitir más que las personas sean malagradecidas. El ser humano debe entender de que está en una relación con su creador. Y es deber de todo ser dar el diezmo. ¿Por qué? Porque Jehová es Señor de toda la tierra. Jehová es Señor de toda la tierra. Y la persona que simplemente no quiera hacerlo o quiera poner otro impuesto, ¿por qué? Porque es otro problema. Tenemos un problema que la gente dice, venga, pero es que estamos llenos de impuestos y nos vas a agregar el de Dios. Lo que tiene que hacer el hombre es quitar los impuestos del hombre y poner el de Dios principalmente. Primero que las personas den el diezmo y luego, si se les pide un impuesto, ya la persona del 90% puede pagar un impuesto. Pero el hombre se ha cargado de qué? De impuestos, tantos impuestos que ya uno dice, venga, darle a Dios se nos queda un poquito complicado. Hay que ser realistas. Pero Dios tiene que ser primero. Entonces lo que tiene que hacer el hombre es quitar los impuestos a los hombres para que ellos puedan darle a Dios. El hombre hoy en día tiene muchísimas cargas. El recibo de la luz está muy caro, el recibo del agua está muy caro, el recibo del gas está muy caro, el recibo del internet está muy caro, todo está muy caro. Entonces el hombre dice, es que al final no me queda nada. Dios entiende esa parte. Entonces lo que dices es que el hombre rico, y Dios estableció a los ricos, les dice, bueno, ustedes tienen que quitarle carga a sus hermanos que están abajo, para que ellos también puedan darle a Dios. Y ustedes que están arriba, también tienen que darle a Dios. Porque si no, Dios mata al rico y pone a otro pobre, a que sea rico. Así funciona esto. Dios no va a jugar más a que los humanos esperen a entender eso, sino que Dios va a tomar una decisión radical. Les va a hablar para que ustedes entiendan. Les habla, les da un tiempo para que razonen y digan, no, lo que Él dice es verdad. Debemos quitarle carga a nuestros hermanos para que nuestros hermanos puedan ofrecerle a Dios. Si ustedes no le quitan carga a sus hermanos, Dios simplemente los mata y mata a toda su familia para que otro, un pobre, suba y tome el puesto de ustedes. Y como el pobre es pobre, él va a decir, yo sé que es ser un pobre. Entonces quitémosle carga a los demás para que puedan sacrificar a Dios, puedan dar el diezmo. Porque el diezmo debe ser lo primordial. Y luego pagar las otras cosas, como la luz, el agua, todo eso. Y Dios puede hacer de que todo baje en la realidad. Porque no me tienen que decir, no, de lo que recibimos de Dios, damos. Pero primero Dios, luego el impuesto tal, el impuesto otro, el otro. El hombre tiene que bajar los impuestos. Si no los baja, Dios simplemente se va a encargar de quitar tu familia. Porque tu familia es ociosa, ladrona. Literalmente están robando al hombre por un impuesto que se les ocurrió en la mente. Es realidad. Dios primeramente te habla con palabras, pero luego puede hablar en la parte de castigo. Y cuando es el castigo duele mucho. Es mejor que el hombre entienda con palabras. Es realidad. Que entienda con palabras y busque la misericordia de Dios diciendo, Dios, perdóname por ser un impío. Impedirle a los hombres sacrificar a Dios. Porque un ejemplo, digamos que yo sea un varón rico. Y yo digo, no, pongamos en Colombia o otro país, Ecuador, Uruguay, otro impuesto, otro impuesto, otro impuesto. Y ya la gente dice, es que no podemos, no sabemos de dónde sacar dinero. No podemos ni siquiera darle a Dios. Entonces lo que tiene que hacer el hombre es que quitar. Quitemos ese impuesto para que puedan darle a Dios. Quitemos ese impuesto y busquemos otros recursos para que ellos puedan sacrificar y darle a Dios. Cuando Dios ve eso, Dios empieza a bendecirlos. Porque hay buena voluntad. Pero cuando el hombre dice, no, darle a Dios, vamos a poner más impuestos. Dios simplemente, ¿qué hace? Le quita la cabeza a la serpiente. Te mata y mata a toda tu familia. Y pone que otro tome su lugar. Así de fácil, porque Dios nos mira como células de su esposa. Es realidad. Así funciona esto, amigo. Suena horrible, pero es la realidad. Ahora bien, Jehová es Señor de toda la tierra. Jehová es Señor de toda la tierra y Jesús es el heredero. Entonces Jehová se debe encargar de que Jesús herede toda la tierra. Porque Jesús es el heredero, es el Hijo de Dios y Él va a heredar la tierra. Por eso ustedes deben entender de que Adán es un administrador. Y Adán muchas veces se comporta como un Satán contra Dios, donde le impide a Jesús reinar. Y el deber de Adán como administrador es que permitir de que Jesús reine. Y por eso
Adán debe cumplir la tarea de ¿qué? De hacer de que Jesús reine en el mundo. Eso lo hace un buen administrador. Adán como buen administrador. Porque el que está más arriba de todos es Adán. Y Adán es el que dice, no, vamos a dar solamente gloria a Jesús. Cualquier persona que no quiera dar gloria a Jesús, sea quitada entre nosotros. Y eso sería totalmente válido. ¿Por qué? Porque Adán es el padre de todos. Es el padre de todos, en la realidad. Y por encima solamente está Dios. Y Dios dice, Jesús es mi heredero. Entonces ahí es donde Adán y Dios se ponen de acuerdo y ponen a Jesús como el heredero, el dueño de todo, el duro. Es realidad porque él creó todo. Malaquías capítulo 3, si ustedes leen las escrituras, Jesús mismo lo dice para que lo lean y se den de cuenta cómo es el carácter de Jesús. Jesús dice, y había unos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos a mí y decapitarlos delante de mí. Jesús ordena que los decapiten, porque no quieren que Jesús reine sobre ellos. Y Jesús ordena matarlos, que los decapiten. La Biblia lo dice, la Biblia misma lo dice, traigan a esos que no querían que yo gobernara sobre ellos. Y ordena que los decapiten. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Dios se pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Miren lo que dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Jehová se enoja con el hombre diciéndole, ustedes me están robando. ¿Por qué? Porque yo les di el 90%, ¿verdad? Ahora tienen que darme el 10%, pero ustedes no me lo han dado. ¿Por qué? Porque hay confusión entre los pastores. Unos dicen de que la ley no está abolida, otros dicen que el diezmo no se debe dar. Y eso es vergonzoso. Todos debemos tener una sincronicidad en las iglesias, tanto la iglesia católica como la de los testigos de Jehová, la de los mormones, la de los cristianos, la del movimiento misionero mundial, los de la Pentecostés, todos deben decir lo mismo, incluso los judíos. El diezmo es una ley universal, una ley de todo el mundo tiene que dar el diezmo. Y quien no lo dé, la nación que diga no vamos a dar el diezmo, simplemente otra nación se levanta y dice, es tiempo de qué? De erradicarlos. Se toma una espada entre todos y se erradica la nación por completo. ¿Qué pasa? Vuelve y aparece gente. Ponemos dos personas, un varón y una mujer, llenan la nación y vuelven y la llenan. Punto. Además, Dios también desde el cielo empieza a enviar granizo para matar a esa nación. ¿Por qué? Porque Dios ya no va a permitir más esto. Dios no va a permitir más esta injusticia con él mismo. ¿Por qué? Porque entonces él no sería justo con él mismo. Le está diciendo, miren, yo les creo los animales, yo les creo los alimentos. ¿Cómo es posible que ustedes me nieguen a mí el 10%? Dios se enoja y dice, eso es injusto conmigo mismo. Yo apenas a Adán le estoy pidiendo el 10%. Sería injusto con él mismo. Entonces lo que hace Jesús es que empieza a enviar granizo contra la nación. Una nación donde Dios envía granizo, simplemente se envían humanos, un grupo de ejército, y se erradica. Se matan hombres, mujeres y niños. Se acabó esto. Se acabó la ciudad. Se acabó la nación. ¿Por qué? Porque no querían dar el diezmo a Dios. Y tú dirás, estás peleando por dinero. No es el dinero. Es la ofensa que le están lanzando al Creador. Y mi deber es que quitar esa ofensa de la tierra. Quitar a esas personas. ¿No quieres dar el diezmo? No es la intención del dinero. A Dios no le importa el dinero. A Dios le importa la mala intención que hay en tu corazón. Y esa debe ser ¿qué? Erradicada. ¿Por qué? Porque eso se transmite al hijo de tu hijo. Entonces tu hijo va a ser peor. Entonces mejor es que quitarte la tierra. Y Dios ayuda en el momento de la guerra. Dios puede enviar 300 personas, pero Él envía granizo. Y el granizo puede matar a todo un país en un momento. Erradicados. ¿Quieren eso? ¿Quieren conocer la ira de Dios? Es mejor que el ser humano diga, no, realmente Dios nos está pidiendo el 10%, no es mucho. Debemos dar lo que Dios manda. Debemos ser agradecidos con Dios para que Dios vuelva y nos bendiga aún más. Y Dios hace eso. Debemos entender a Dios así dice. Dios dice, en vuestros
Perdón que el mouse muchas veces se mueve mucho. En vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Dice, malditos sois con maldición. Espera que este mouse se está moviendo mucho. Y esta parte es interesante. Vamos a borrar. El mouse se está moviendo muchísimo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Dios que hace, maldice la nación, y la nación empieza a podrirse. Y cuando se debilita, pues simplemente va a un ejército y decimos, esa nación está debilitada porque la maldición de Dios está sobre ellos. Hay que quitar a los hombres. Muchas veces Dios dice, no, quédense con las mujeres y llenen otra vez la tierra. El hombre lo que hace es que esparce su semilla, que es el semen, y vuelve a aparecer otra nación. O si Dios dice, no, las mujeres también están en contra, porque el deber de la mujer es decirle al hombre, lo que él dice es verdad, hay que dar el diezmo. De lo que Dios nos da, debemos darle. Ser agradecidos con él. Si la mujer dice, nosotros no estamos de acuerdo, nuestros hombres se han rebelado, pero nosotros no estamos de acuerdo con nuestros hombres. Las mujeres están de acuerdo en que diezmen, pero los hombres no. Dios manda a ejecutar a los hombres, él los manda a matar. Pero si la mujer también se une a la rebelión del hombre, Dios también manda a matar al hombre y a la mujer. Y ahí entran también ¿quiénes? Los niños. Toda la nación se fue. Es la realidad. Así funciona eso. Duele a quien le duela. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces Dios está pidiendo que haya alimento en su casa. ¿Por qué? Porque a él le da hambre. A él le da hambre. Él es un humano como nosotros, sino que él tiene una escala mayor. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dios tiene un ejército y Dios puede enviarte. Imagínate que Dios me mande a mí a erradicar una nación. Yo lo haría sin dudar. Y él envíe un ejército de moscas. Simplemente la gente va a estar ¿qué? Distraída de las moscas mientras yo los ejecuto. Y ejecuto a todos. Es realidad. O envíe ranas. O envíe granizo. O haga un sol que ustedes no puedan soportar. Ya la nación queda totalmente debilitada. Dios que hace me la entrega en mis manos. Pero Dios no quiere que las personas mueran, porque cada persona es valiosa. Dios quiere que el ser humano entienda de que está en una relación simbiótica con su creador. Dios le da y de lo que le da, él debe dar también. Y Dios solamente te pide el 10%. Tú no lo haces por un hombre. Tú lo haces de lo que Dios te da. Porque Jehová es Jehová de los ejércitos y él tiene muchos ejércitos en el cielo. Y dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dios dice, yo les abriré las ventanas de los cielos para seguir enviándoles. Pero como yo les envío, yo tengo un desgaste energético. Y necesito que recuperarlo. Aunque Dios es todopoderoso, Él lo hace de forma lógica. Cuando Dios envía el alimento, hay un desgaste energético. Necesita que recuperarlo. Y el hombre vuelve y envía el 10%. Y dice, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dios dice, yo los vuelvo a bendecir. Es una cadena. Si no, la nación queda bajo una maldición y no hay alimento. Ahora bien, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 29, diciendo, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiese tu campo cada año. Dios le da la orden para que no haya dudas entre los pastores, entre los sacerdotes, entre los ancianos de los testigos de Jehová y entre los rabinos, de que el diezmo es indefectiblemente. Indefectiblemente quiere decir de que no se puede quitar. Es una orden, ¿por qué? Porque Jehová es el Señor de toda la tierra. De todo el mundo le pertenece. Todos deben dar el diezmo. La nación, los departamentos, las alcaldías, todos, sin excepción. Porque Dios ya no va a permitir que más faltas de respeto hacia Él, más injusticias hacia Él. Si Él da, el hombre también tiene que dar. Y Dios da el 90%, Dios a Adán le da que el 100%. Le dices, quédate con el 90% y dame a mí el 10%. Es un negocio. Si Adán no quiere ese negocio,
alguna nación no quiere hacer negocio, Dios la va a mandar a erradicar. Es una erradicación total. Dios sabe cómo erradicar naciones. Y ahí va a ser problema para ustedes, porque Dios también puede decir, voy a hacerles sentir lo que yo siento y los deja morir de hambre. Recordemos que Dios envía a los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, y uno de ellos es el hambre. Y Dios permite de que en esa nación haya hambre. Y tú vas a sentir el dolor del hambre, que Dios siente el dolor del hambre. Dios lo siente. Entonces, el Señor envía hambre a esa nación y ustedes se van a terminar comiendo unos a otros. No van a querer esos castigos. Lo mejor es decir, Dios, aquí está tu parte. Perdónanos por todo el tiempo que nos hemos olvidado de ti. Porque aquí dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiese tu campo cada año. Y el pastor debe decir, sí, ustedes deben diezmar. Los sacerdotes deben decir, sí, ustedes deben diezmar. No para el pastor, no para el sacerdote, no para el rabino, no para el anciano de los testigos de Jehová, sino para Dios. Para Dios. Si Dios le dice al pastor, cómaselo, el pastor se lo tiene que comer. Si Dios le dice al sacerdote, vístete con esa plata, el sacerdote tiene que vestirse. Porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque ellos son sus ministros. Son los que están ahí recibiendo. Es realidad. Y cualquier persona que se levante para ser impío, es decir, para impedir que los demás diezmen, Dios lo va a ejecutar. Porque Dios ya no va a permitir más eso. Dios permanente explica. Dice, miren, las cosas son así y así, así, así va a funcionar el mundo de ahora en adelante. Que arranque el milenio, cuando Jesús venga, así va a funcionar el mundo. Es realidad. Y dice, y comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Las ofrendas muchas veces son para ti mismo, tú te las comes. Dice, y las comerás delante de Jehová, tú no te las comes. Cuando son frutas y verduras, tú te las comes, tú mismo. Y eso lo mandas a Dios. A Dios. Tú mismo te lo comes. Te las comes. Cuando es que el producto del grano, el diezmo de tu grano, de tu vino, el vino también se ofrece a Dios, el vino. Aceite, el aceite para ungir. Tiene que haber en la iglesia aceite para ungir. Y el pueblo tiene que darlo. Y de las primicias de tus manadas y de tu grano y de tus ganados, perdón, para que aprendas a temer. Eso es que una enseñanza para que el hombre también aprenda a temer a Dios. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar en que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su lugar, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. Mira lo que hace Dios. Si tú dices que es una persona que va muy lejos de la ciudad y allá fue donde Dios escogió el nombre, el lugar para poner su nombre, y me queda muy lejos llevar la ofrenda, ¿qué hago? Dice que tú puedes que venderla. Y dice, y guardarás el dinero en tu mano. Entonces tú guardas el dinero, tú dices, ese es el diezmo de Dios, yo lo guardo aparte, el diezmo de Dios. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Tú dices, no, yo tengo una oveja engordada especialmente para Dios. Y tú dices, pero está muy lejos para llevarla. Vendes con la intención de venderla para Dios. El dinero lo guardas y luego lo llevas al lugar donde estás, donde Dios ordenó el diezmo. Y por eso el diezmo es tan necesario. Y dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desearás. Mira lo que hace Dios. Dios deja que la persona lo ponga en el deseo. Es decir, la persona puede comprar cosas y decir, yo quiero vino, yo quiero comer carne, y la persona se lo puede comer. Y es una ofrenda para Dios. Porque eso entra en el estómago y el estómago lo transforma en energía y lo envía a Dios. Lo envía a Dios. Por eso nosotros tenemos una tecnología que llama la tecnología crística en el cuerpo. Y eso envía la energía a Dios. Y dice, y comerás allí. ¿Quién se lo come? La persona, es para ti mismo. Tú te lo comes, pero la energía va a Dios. Es la realidad. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus pueblos, en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, el levita, que es el sacerdote de Dios, tiene que recibir la ofrenda de la persona y la persona tiene que darle ofrenda al levita también.
A fin, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Entonces, parte del diezmo, cuando ya tú dices, uy, es que la casa de Dios está llena de diezmos, de dinero, de comida, hay de todo porque todos han enviado para Dios. ¿Qué se hace con eso? Dice que se puede hacer un banquete para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para que coman, hasta que se sacien. Es decir, hasta que ellos digan, no podemos comer más. Gracias a Dios por bendecirnos. Y lo demás se guarda. Entonces se hace un banquete para los pobres, para los cojos, para los ciegos, que coman todo lo que quieran. Dios los invita. La comida no se puede quedar ahí perdiendo, se coman todo lo que quieran. Sírvanle de lo mejor, para todos, hasta que queden saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga por toda la obra de tus manos. Y Dios mira la intención, Dios simplemente mira la intención. Dios dice, listo, los voy a bendecir aún más, envía más bendición, más bendición. Eso es la realidad. Y la gente ya no tendrá ni que preocuparse por la comida, es la realidad. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos del 7 al 5, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y de higueras, y de granados, tierra de olivos, de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, Dios le prometió a Israel la tierra prometida y se la dio. Y dice de que la tierra prometida es una tierra que tiene cobre, hierro, produce ¿qué? Buen trigo, cebada, para que coman y sean gorditos. Pero tiene que también cumplir tareas para Dios. No se pueden quedar en la tierra prometida simplemente ahí, sino que tienen que ir a enseñarle a las naciones. Un mandamiento que es importante que dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Olvidarte. Que llega, uy, yo me olvidé de Dios. Es un pecado grave. Olvidarte de Dios. Tú dices, no. Recordemos que ese Dios se llama la ilusión de que Dios no nos necesita. Es una ilusión. ¿Por qué? Porque decimos, es que Dios es el Todopoderoso. Pero aquí vemos de que Dios, ¿qué hace? No necesita. ¿Necesita qué? Nuestra energía. ¿Necesita qué? El diezmo. ¿Para qué? Para que nosotros le devolvamos la energía. Aquí tú dices, no, es que Dios no me necesita porque Él es el Todopoderoso. Dios dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata, y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Ese es un problema enorme del varón, que la persona se llena de orgullo contra Dios, diciendo, ya yo tengo todo lo que necesito, no necesito a Dios. Y eso le pasa muchísimo, y Dios les advierte sobre eso. Cuídate de que tu corazón se enorgullezca, que tú digas, tengo casa, tengo carros, tengo dinero, tengo vacas, tengo. No necesito a Dios. ¿Para qué me reúno en una iglesia? ¿Para qué voy? Dios te dice, acuérdate que tú no vas a vivir para siempre. Acuérdate que Dios castiga a los malagradecidos. A los que se olvidan de Dios, Dios también se olvida de ellos y los deja en el horno de fuego por toda la eternidad. Es que, castigo eterno por malagradecido. Puedes gritar, quemarte todo lo que quieras, porque quien va a sentir el fuego va a ser tu carne y tus huesos. No yo, sino tu carne y tus huesos, por toda la eternidad, por malagradecido, por olvidarte de tu Creador. Porque es un delito grave, es un pecado muy grave, olvidarte de Dios, del que te creó, del que te hizo. Por eso dice, cuídate de olvidarte. Y luego te dice, y que tu corazón se enorgullezca. Cuídate que tu corazón, vigila tu corazón, porque si no, digo, tengo, ya no entra Dios. Dios me queda en último lugar. ¿Yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué voy a un pastor? ¿Yo para qué guardo los mandamientos?
Se enorgullece tu corazón porque tienes, pero cuidado, porque Dios también como da, quita. Y luego te vuelves pobre y luego te acuerdas, ay Dios, yo nunca busqué a Dios cuando era rico. Ahora que soy pobre, qué hipócrita soy. Ahora que soy pobre, lo estoy buscando, soy un hipócrita. Pero Dios te dice, dale, empieza de nuevo. Mientras vives, tienes oportunidad de reconciliarte con Dios. Puedes que seas un hipócrita. Recupérate y ya aprendes la lección, ¿no? Ya no puedes ser un hipócrita cuando subas al cielo otra vez a ser rico. Tú digas, no, yo la primera vez que fui rico me olvidé de Dios, pero Dios me llevó a la pobreza, me explicó, ahora que soy rico, cómo yo no me voy a olvidar de Dios. Primero Dios, aprendes la lección. Y dice, que se olvides de tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Un Dios, ¿por qué no utiliza tanto a los judíos como en el tiempo antiguo? Porque ellos cometieron el error de olvidarse de Jesús. Y como ellos se olvidan de Jesús, Jehová dice, yo donde mi hijo no puede estar, yo tampoco puedo estar. Porque los judíos conocen a Jehová nuestro Dios, conocen a Jehová el que los sacó de tierra de Egipto. Pero como ellos no aceptan a Jesús, Jehová dice, donde no está mi hijo, el Padre tampoco está. Así funciona esto. Dios se aleja de ellos por cuanto ellos rechazaron a Jesús. Dios se aleja de ellos. Ahora bien, ustedes deben saber que el hombre también puede tener una relación sexual con Dios. En la realidad puede, porque el sexo nosotros normalmente lo vemos como algo, algo raro, pero el acto del sexo es el acto de crear. Entonces el hombre puede crear con Dios a través del sexo. Y también puede dar ¿qué? Ofrendas de placer. Lo puede hacer. Por eso lo deben hacer solamente en el matrimonio. Ofrendas de placer. Primera de Samuel capítulo 1, del 1 al 11 dice, hubo un varón de Ramatanaim, hubo un varón de Ramatanaim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba el Cana. El Cana, esa historia es importante porque ahí Dios está ocultando y uno lo revela. Jesús es la X y el Cana es el cananeo, el Can, Jehová nuestro Dios. El Cana, el cananeo, hijo de Jeroboam. Entonces, este es Dios, el Cana es literalmente Dios. Y dice, hijo de Eliud, hijo de Tau, hijo de Suf, Efrateo, y, y tenía él dos mujeres, porque Dios tiene dos mujeres. Una es el reino de Israel y la otra es el reino de Judá. Ambas son sus esposas. En realidad, Dios tiene dos esposas, en realidad. Y tenía dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años de aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofnis y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, un templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, como un nazareno, voto, diciendo,
Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no olvide, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieses a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Ana oró a Dios por un niño, por un niño. Entonces, lo que Dios hace es esto. Como Dios le pidió a Ana un hijo, Dios se mete en el marido de Ana y lo tiene literalmente con Dios. ¿Por qué? Porque ella se lo pidió a Dios. Es una petición. Y de ahí nació ¿quién? Samuel. Y ella dice, ese es el niño que yo le pedí a Dios. Y lo tuvo con Dios. Porque el Cana es una representación de Jehová nuestro Dios. Y apareció Samuel. Y resulta y pasa que Samuel, él es un vidente. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tú tienes hijos con la divinidad, los niños nacen con dones. Los niños nacen con dones. Por eso Samuel era ¿qué? Un vidente. Él podía ver más allá de los demás. Samuel nació con un don. Porque es un hijo de ¿qué? De la divinidad. Tenía dones especiales. Lo mismo pasa con ¿quién? Con Sansón. Y él también era ¿qué? Un nazareno. Es decir, tú dices, no, yo soy casado con mi esposa. Es un matrimonio santo. Dios hace que envía una kundalini, su parte masculina al varón y su parte femenina a la mujer, y él está con él mismo. Lo que hace el hombre es que prestarle el cuerpo, y él está con él, y entonces nace un niño, y ese niño nace con un don, pero ese niño es de Dios. Ese niño nace como un semidios, que al final entiende el mundo y se vuelve un Dios. Pero Jehová es el que está por encima, ¿por qué? Porque él es el Dios de dioses. Pero como la pareja le prestó el cuerpo a Dios, nace un Dios. Y ese niño nace con poder, nace con poderes. Por eso muchas veces esos niños nacen aquí en la tierra y se vuelven personas malas. Porque a esos niños hay que cuidarlos con un cuidado especial, hay que enseñar los mandamientos como Dios dice. Y recordarles de que Él es un hijo de Dios. De que cuando Él fue engendrado, nosotros le prestamos el cuerpo a Dios. Decirle, no, nosotros le dimos a Dios una ofrenda de placer cuando tú naciste. Tú no eres nuestro hijo, tú eres un hijo de Dios. Y eso le ayuda al niño a despertar los dones de un Dios dentro de él. Él va a decir, ¿yo soy un Dios? Sí, porque cuando tú naciste, nosotros le prestamos el cuerpo a Dios. Estamos dándole a Dios una ofrenda de placer. Y tú naciste. Nosotros no somos tus padres. Tu padre es directamente Dios. Y ese niño le pertenece a Dios y él nace con unos poderes. Nace con poderes. Es la realidad. Por eso Samuel era un vidente. Él podía ver el futuro. Y la gente lo consultaba ¿para qué? Para poder ver el futuro. Hoy en día lo llamaríamos ¿qué? Un profeta. Un profeta. Un profeta puede ver el futuro. Pero Samuel era diferente porque él podía verlo en imágenes, ver el futuro y podía hablar con Dios con la mente. Podía hablar con Dios con la mente. Es realidad. Lo que pasa con Sansón. Sansón tenía muchísima fuerza. Esos niños nacen en unión con la divinidad, porque la persona está creando con Dios. Tú dices, no, es que el sexo es algo, la gente puede llegar a pensar que el sexo es algo vulgar, muy raro, donde Dios no está. Y la realidad es que no, al contrario, del sexo es donde viene la vida. Estamos creando. Y entonces lo que hace la persona es permitir que Dios actúe en la creación. En la creación. Estamos creando con Dios y nace un bebé. Ese bebé nace con poderes. Nace con poderes. Es la realidad.